La selección de Jesús es el título del tema de hoy. La selección de Jesús. ¿Cuál es el título? La selección de Jesús. Hoy podemos ver en tiempos mundialistas que hay selecciones nacionales luchando por un trofeo. La Copa FIFA está al aire y todos buscan esa copa. La selección de una nación representa lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de ese país. Son futbolistas, atletas, deportistas que han pasado distintos procesos. No son personas que simplemente, como dice Julieta Venegas, se inscribieron a una selección, sino que fueron llamados, convocados para formar parte de un equipo que representa a todo el país. De tal manera que podemos estar seguros que quienes están jugando por nuestra selección son los mejores de nuestro país. Y eso es una selección. Ayer estaba yo mirando un pequeño documental que alguien hizo de la vida de este muchacho que, bueno, en lo personal no lo conocía, pero los que son futboleros sí lo conocían, de Julián Quiñones, un colombiano que se naturalizó mexicano y decidió jugar por la selección mexicana. Este muchacho, veía yo en ese reportaje que él pues nació en un hogar muy pobre ahí en Colombia y él jugaba fútbol en la calle, en la tierra, sin zapatos. Y bueno, esa condición que era desfavorable para él, luego se volvió una fortaleza porque él desarrolló ciertos músculos en su pie, de tal manera que él le da una potencia adicional a sus disparos. Él fue convocado por los Tigres, el equipo mexicano, cuando tenía 16 años para jugar en las reservas de este equipo. Y bueno, él fue campeón con este equipo, pero nunca jugó un partido. Él estuvo en la banca, luego jugó 3-4 partidos en la siguiente temporada, volvió a quedar campeón, pero son trofeos que Julián no los consideró como que él colaboró, porque no jugaba. Y Tigres lo prestó a otros equipos donde él destacaba. Incluso jugó en Venados de Yucatán, ¿verdad? Y pues aquí logró destacar, pero no le iba muy bien en términos económicos, en términos de titularidad, aunque él era muy bueno. Luego lo seleccionó el equipo América. Y bueno, hoy juega en una liga árabe. Y bueno, ayer pues yo no sabía que él ganó el título de goleo de esa liga. Incluso es la liga donde juega Cristiano Ronaldo. Él le ganó a Cristiano Ronaldo en goles. Y bueno, hoy es una de las figuras más importantes de la selección mexicana. ¿Y qué podemos decir de Julián Quiñones? Podemos decir que es un chico que tiene talento, amén. Tiene un talento natural, pero su talento no lo llevó a donde él está ahora. El talento no es suficiente para llegar a donde él llegó. Aparte del talento, hay procesos, hay disciplina, hay esfuerzo, hay derrotas, hay injusticias, hay escasez, momentos donde no eres valorado, momentos donde no ganas lo suficiente, pero él se mantuvo fiel a esos procesos y después de
más de 15 años, él está ahora empezando a cosechar lo que sembró por tantos años, el reconocimiento, el ganar una buena cantidad de dinero. Y así es la vida cristiana también. El talento no es suficiente para llegar a donde Dios quiere que vayamos. La emoción no es suficiente. ¿Es bueno emocionarse por el Señor? Sí. ¿Es bueno ir a un congreso? Sí. ¿Es bueno ir a un encuentro? Sí. Pero luego, ¿qué? ¿Qué hacemos después? Es lo que cuenta. Dios no es un Dios de eventos adrenalínicos, que sí es parte, sino que Dios es un Dios de procesos. Procesos en nuestra vida, procesos de obediencia, procesos de fidelidad, procesos a veces tediosos, aburridos, procesos disciplinarios, correctivos, formativos. Y es a lo largo del tiempo que vamos a ver el fruto de lo que estamos sembrando. No queramos una medalla la primera vez que jugamos. No queramos reconocimiento solamente por haber logrado algo pequeño. El versículo 25 dice que grandes multitudes iban con Jesús. Grandes multitudes siguen a Jesús. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús es bueno. Seguir a Jesús trae grandes beneficios a nuestra vida, principalmente salvación, pero uno mejora su estilo de vida, el matrimonio mejora, la familia mejora, la economía mejora, la vida mejora al seguir a Cristo. Pero dice este pasaje, cuando Cristo vio que sus seguidores aumentaban cada día y que ellos estaban emocionados, como nos emocionamos nosotros cuando ganó México contra Ecuador, ¿no? Y ellos estaban emocionados por lo que Cristo les estaba dando. Los enfermos estaban siendo sanados, los muertos eran resucitados, los endemoniados liberados, y todos escuchaban una prédica tremenda cada vez que escuchaban hablar a Jesús. Entonces Jesús se voltea en el verso 26 y le dice a toda esa gran multitud: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque seguirme a mí es mucho más que remolinear, lo cual es bueno. Es mucho más que un grito de júbilo, lo cual es bueno. Es mucho más que emocionarse en un congreso impactante, lo cual es bueno. No está diciendo que dejemos y abandonemos a la familia, pero está diciendo que cuando nosotros nos veamos en una encrucijada y tengamos que tomar una decisión entre Cristo y nuestra familia, ni siquiera lo pensemos. Es tanta la prioridad, es tanto el compromiso, el amor, la devoción, que no voy a poner en duda de qué lado voy a estar si tuviera que estar en una posición entre decidir entre Cristo y mi familia. Yo conozco muy bien a mi amada esposa. Yo estoy seguro que ella escogería a Cristo. Si yo me fuera al mundo, si yo hiciera algo indebido, ella diría, yo sé que ella me diría: te amo y me lastima lo que estás haciendo, pero ahí nos vemos. Yo voy a seguir a Cristo. No tengo duda que ella tomaría esa decisión porque lo veo en nuestra vida. Jesús no nos llamó a ser una iglesia de feligreses. Jesús nos llamó a ser discípulos de Él.
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y entonces Jesús va a darnos dos parábolas. Una en el verso 28 al 30 y otra en el verso 31 al 32. Y Jesús va a darnos un ejemplo de lo que es seguirle como discípulo, no como feligrés, no como entusiasta, no como una visita, sino como un discípulo. Verso 28 dice: porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué nos está hablando? ¿De qué nos está hablando esta parábola? Nos está hablando de la edificación de una vida digna delante de Dios. Nos está hablando de un ministerio digno delante de Dios, de una vida de santidad, de una vida que lleve fruto para Dios. Y Él nos está hablando de la edificación. Y Él está diciendo edificar una vida digna delante de Dios, edificar un ministerio fructífero, edificar una vida que lleve gloria a Dios. Va a costarte, va a llevar tiempo, va a requerir esfuerzo, disciplina, constancia, fidelidad. No es suficiente ir a un encuentro y venir y brincotear en una plataforma, tomar un micrófono y decir: ahora sí, ahora sí. Eso es bueno, pero no es suficiente. No es suficiente venir un domingo y danzar y remolinear. Eso es bueno, pero no es suficiente. Nos gusta emocionarnos como los hinchas del fútbol, pero a la hora de los procesos reprobamos. A la hora de entregar versículo de memoria, tarea, limpieza, reprobamos, porque en algún lugar en nuestra cabeza hemos divorciado esas cosas de seguir a Jesús. Y pensamos que seguir a Jesús es algo espiritualista y decimos: yo sigo a Jesús en mi corazón y yo amo a Jesús y Él conoce mi corazón y Él sabe por qué no diezmo y Él sabe por qué no estoy tomando fundamentos y Él sabe por qué no memorizo. Entonces, de algún lugar divorciamos en nuestra cabeza el seguir a Jesús con la vida práctica y pensamos que seguir a Jesús es todo espiritualista. Y por supuesto que hay un ámbito espiritual en el seguir a Jesús que compete a nuestra relación personal con Jesús en la intimidad de nuestro hogar, en la intimidad de nuestra casa, de nuestra habitación. Pero seguir a Jesús también compete otras esferas de la vida, en la vida personal, en la economía, en la familia, en la iglesia. Y entonces Jesús nos está diciendo: no hagas el ridículo. No pienses que por haber ido a un congreso ya tu vida va a estar bien. La edificación de una vida digna delante de mí, la edificación de una vida que lleve gloria al Señor, va a costarte tiempo, esfuerzo, fidelidad, constancia. Y cuando yo vi ayer la historia de Julián Quiñones, yo dije: wow, ya tengo el ejemplo para mi prédica. Porque este chico jugó en segunda división, no le pagaron lo suficiente, no lo ponían a jugar, pero ahí estuvo siendo fiel en los entrenamientos y ahora él está, después de 15 años de vivir en México, ahora recién él está
empezando a cosechar todo lo que sembró. Vivimos en la generación del microondas, ¿no? Queremos todo rapidito. Uno va a un encuentro y luego me dice, pastor, mi esposa. Y yo le digo, oye, 20 años le hiciste la vida imposible y porque fuiste un fin de semana ya quieres que ella cambie. Oye, ten un poco de lógica, ¿no? Hay que chambear. Yo les dije en el encuentro 1000 veces y lo vuelvo a repetir, el encuentro no es la solución de tu vida, no es la panacea, no es una pócima mágica que tomamos y todo ya está bien. El encuentro es un despertar, el encuentro es un reaccionar, el encuentro es un inventario. ¿Dónde he estado todos estos años? Para ahora empezar a tomar decisiones, para ahora empezar a hacer las cosas bien. Y eso es lo que viene después de un encuentro. Por eso vamos a casar a muchas parejas que no estaban viviendo en el orden de Dios, porque ellos han entendido este punto. Dice acá que dice, no sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabar. Y sabemos que el cimiento es Cristo. La torre incompleta representa al creyente que comenzó muy entusiasta en el camino de Dios. Empezó con mucho fuego y emoción, pero que se rinde o retrocede cuando aparecen las dificultades, las pruebas o las demandas del reino de Dios. Jesús nos da una segunda parábola del verso 31 al 32. Y dice así: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Bueno, son dos parábolas que nos ayudan a explicar lo que significa ser un discípulo de Jesús. Y esta segunda parábola es confusa porque es diferente a la primera. Y bueno, la primera como que nos costaba un poquito entenderla, pero nos cae el 20 y la agarramos. Pero la segunda no la agarramos muy bien, porque nos habla en primer lugar de una guerra y nos enseña Jesús que la vida cristiana es una batalla constante. Es una batalla contra nosotros mismos, contra nuestros deseos, contra nuestra cultura. La vida cristiana es una batalla constante. Pero el sentido de la parábola en este contexto de la batalla nos da un entendimiento, una revelación que no creíamos que eso sea lo que el Señor nos está diciendo. Porque acá lo que el Señor nos está diciendo, que la vida cristiana es una batalla, no solamente contra lo que ya mencioné, sino que es una batalla contra el reino de Dios y sus estándares. Es una batalla cumplir los mandamientos de Dios, lo que Dios nos pide. Así que en cierto modo nuestra batalla es con Dios, porque Dios nos pide toda nuestra vida, todo nuestro corazón, toda nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra devoción. Y entonces muchas veces no estás peleando contra Satanás, no estás peleando contra el mundo, estás peleando contra de Dios. Cuando nos toca diezmar, la lucha es en contra del Señor. La lucha es con los mandamientos de Dios. Y esta batalla de la que habla Jesús, esta guerra de la que habla Jesús, no es una guerra contra Satanás, no es una guerra contra el mundo, sino que es una batalla
contra las demandas, las exigencias y los estándares del reino de Dios en nuestra vida. Y allá sí que es una batalla, porque Dios va a pedirnos que salgamos de nuestra esfera de comodidad. Dios va a pedirnos obediencia y fidelidad, y eso nos cuesta. Así que la mayor batalla no es con el diablo. Con un 2x3 lo reprendemos, pero contra nuestro Padre, ahí hay una gran batalla. Y entonces, en esta parábola, como en la anterior, los dos hombres de la parábola, de las ambas parábolas, tienen que sentarse a calcular el precio. Tienen que decir, bueno, esto es más que algo emocional, es más que algo pasional. Eso yo tengo que entender cómo es esto. Pero en esta segunda parábola dice que hay una consideración, que la persona que va a ir a la guerra, el rey que va a ir a la guerra con un ejército superior al de él, es decir, vamos a entrar en batalla contra los mandamientos de Dios. Y tenemos que considerarnos hacer frente, dice, y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y aquí esta parte nos habla de la insuficiencia humana para nosotros cumplir los estándares del reino de Dios. Jesús nos hace ver que con nuestras fuerzas, que con nuestros métodos, que con nuestras capacidades personales, que representan los 10,000, es imposible cumplir las demandas, las exigencias y los estándares elevados del reino de Dios. Eso es lo que representan los 20,000. En otras palabras, intentar ser un buen discípulo en las fuerzas de nuestra carne está destinado al fracaso. El que haga tal cosa va a encontrar siempre la derrota. Y la parábola nos enseña en el verso 32, y si no puede, si nosotros consideramos que en nuestras fuerzas, en nuestra naturaleza humana, no nos alcanza para conseguir, para alcanzar los altos estándares del reino de Dios, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, mientras el Señor no ha regresado, mientras el Señor está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. En otras palabras, reconocemos nuestra condición. Yo sé que en mis fuerzas, Padre, no puedo ser discípulo de Jesús. Yo sé que en mi carne no me alcanza para cumplir tus mandamientos. No puedo en mis fuerzas lograr llenar las expectativas del reino de Dios. Así que mientras todavía estás lejos, antes de que tú regreses, envío una embajada de paz. Pido condiciones de paz. Y entonces oro al Señor y le pido su gracia al Espíritu Santo para que me fortalezca en aquellas cosas que yo sé que no puedo obedecer al Señor. No es una licencia para no hacerlas. La gracia no es una licencia para no hacer las cosas. La gracia es un poder. Es la influencia divina en el corazón del hombre para que podamos hacer aquellas cosas que nunca pudimos hacer de forma natural. Nunca pude amar genuinamente. La gracia me capacita. Nunca fui una persona paciente. La gracia me
capacita. Personas que han terminado el curso de fundamentos me han confesado: pastor, nunca en mi vida terminé un ciclo. Todo lo empecé, nada lo terminé. Es la primera vez en mi vida que cierro algo. Es la gracia de Dios que nos capacita para que nosotros podamos cerrar esos procesos y podamos avanzar en el reino de Dios. Así que el Señor, en medio de las multitudes, en medio de la algarabía, en medio de la pasión futbolera, Él nos dice: hey, ¿quieres estar en mi equipo? Yo voy a escoger a los mejores. Si quieres formar parte de mi equipo, tienes que aborrecer aún el vínculo sanguíneo más fuerte que tienes, que es tu familia. Si quieres estar en mi equipo, tienes que tomar tu cruz cada día. Si quieres ser parte de mi selección, tienes que esforzarte, entender que las cosas grandes del reino de Dios llevan tiempo. Y eso es lo que dice Jesús, que es un discípulo. Un discípulo no es alguien que me conoció ayer, se emocionó, brincoteó y ahora ya es mi discípulo. No. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que romper la barrera de lo emocional. Tienen que entrar a la dimensión del compromiso y entender que con las fuerzas de tu carne no te va a dar cumplir los estándares de mi reino. Necesitas una embajada de paz. Necesitas la gracia del Señor para que cada día nos fortalezca. Jesús concluye en el verso 33 y Él cierra el círculo desde el verso 26. Él cierra el círculo y Él dice: así pues. Así pues es el cierre lógico de las dos parábolas anteriores con el verso 26. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay que renunciar a todo lo que poseemos, incluyendo nuestro orgullo de querer siempre hacer las cosas a nuestra manera, de pensar que Dios va a ser una excepción conmigo. Yo voy a buscar un atajo a la bendición. No, allá me dicen que tengo que hacer esto, esto y esto, pero yo voy a agarrar un atajo para llegar más rápido. No existe tal cosa en el reino de Dios. No podemos burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y entonces finaliza Jesús con el verso 34. Parece que está hablando de otra cosa, pero Él está sellando su enseñanza hablando de la sal. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús cierra esta enseñanza diciéndole a las multitudes: mis discípulos, mis seguidores son la sal de este mundo. Si ustedes que son mis discípulos, si ustedes que caminan conmigo y que ponen en su Facebook versículos y que traen camisas con versículos, si ustedes no sirven para darle sabor a este mundo, para afectar, preservar y sanar, entonces esta sal ya no está cumpliendo su función y la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Esperemos que hoy gane la selección mexicana. Será un gran regalo para nosotros. Pero si no fuese así, aún estamos en la selección del Señor. Aún seguimos en el equipo de Dios. No te salgas de esa selección. El único que puede sacarte de ese equipo eres tú.
No te saca el Señor, no te saca el pastor, director técnico, no. Uno se descalifica a sí mismo. Vamos a ser fieles discípulos del Señor. Vamos a permanecer en el camino de Dios. Y mientras gritemos gol hoy en la tarde, y le demos gracias a Dios por eso, recordemos que la vida cristiana es más que algarabía y júbilo. La vida cristiana es un caminar cada día con el Señor. Amén. Vamos a dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ponernos de pie.